El Congreso de la Mañana. Continuamos en vivo en el Congreso de la Mañana por Coco TV en toda la República Dominicana, en todos los sistemas de cables, de canales digitales. Ahora con la televisión digital venimos también con muchas novedades y obviamente llegamos directamente a Nueva York y toda la zona triestatal a través de Visión Global TV y obviamente YouTube, las redes sociales. Estamos en todas partes, en todos los rincones y agradecemos a las tantas personas que reportan la sintonía, el contacto con Coco TV y el Congreso de la Mañana. Vamos a hablar ahora con un abogado, un conocedor de diferentes materias y es también un amigo, parte de esta empresa, aunque teníamos mucho que no lo veíamos, pero sí lo consideramos parte. Juan de Dios Hiraldo está con nosotros. Bienvenido, Juan de Dios, un placer. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en este espacio para debatir un sinnúmero de tópicos interesantes que le interesan a la población. Así es, y aclararnos algunos aspectos que quizás la gente por desconocimiento habla de una manera a la ligera sin saber exactamente qué está pasando. Vamos de lleno. Vimos que los fiscales hicieron un paro, una marcha, estaban reclamando mejores condiciones salariales, pero también reclamaban un tema de pensión. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando con los fiscales que tenían ese paro? Debo informar que los fiscales llevan un tiempo abogando por mejores condiciones en su situación laboral. Por ejemplo, en el día de ayer hubo una reunión con la Procuradora General de la República y el Consejo del Ministerio Público, que es el órgano superior de la Procuraduría General del Ministerio Público. Como todos saben, el Consejo Superior del Ministerio Público está formado conforme el escalafón por cada uno de sus pares, fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores generales de corte, que son sometidos a un sistema de elección entre sus pares, se eligen y conjuntamente con la Procuradora General de la República son el órgano operativo de la Procuraduría General de la República. En el día de ayer, un grupo de fiscales perteneciente a la Asociación Dominicana de Fiscales, Fiscaldón, se reunió con la Procuradora para dirimir sobre estos puntos. Se llegó a un acuerdo donde se estableció un aumento de un 20% en un primer término. En enero se tiene otra reunión para ver si se le aumenta hasta un 25%, pero eso está supeditado a la designación del presupuesto del Poder Ejecutivo. Por ley, a la Procuraduría General de la República le toca el 1.4% del presupuesto nacional, pero no se le designa así. Entonces, como todos sabemos, es obligatorio que el Poder Ejecutivo le designe más presupuesto porque la Procuraduría no podría aumentar si no tiene los fondos. Claro. Entonces, en un primer término se llegó a un aumento. ¿Cuáles son los otros temas que se debaten? Bueno, desde que se creó la ley 133.11 que rige la Procuraduría General de la República y es la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, se estableció crear un fondo de pensiones. Los fiscales no tienen un fondo de pensiones propios como sí tienen los jueces, los congresistas, los maestros. La ley le da la facultad para crear un tema de gerencia que durante 13 años, 13 años no se ha tenido la visión para crear ese fondo de pensiones de ellos propios. Entonces ellos están abogando por eso. También se llegó a un acuerdo. Se van a dar 30 días para crear una comisión técnica que conjuntamente con expertos en el área de fondos de pensiones, la Procuraduría cree una AFP para manejar sus fondos propios y así crear un sistema de pensiones porque cada día se están aumentando más y las personas no se van en retiro. Hay personas en el Ministerio Público que tienen 30 años. También se habló sobre el tema de los ascensos, que ese es otro tema. En el año 2022, la Procuraduría ordenó un ascenso de casi 90 fiscales. Se realizó. Pero en esa misma resolución que aprobó el Consejo, también se destinó fondos, que están esos fondos, para hacer un nuevo ascenso de más de 40 fiscales, pero no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque la Procuradora entiende que no del tiempo, porque es por un concurso de méritos para poder ascender.
Pero además, como la procuradora va de salida, no quisiera hacerlo. Pero hay gente que tiene 20 años en la posición, que quiere ascender, y todo el que está en un lugar quiere crecer. Pero ella va de salida, pero tampoco, porque si tú me estás hablando que fue en el 2022 que se ascendieron esos y quedaron en fondos otros 40 censos, ¿Qué pasó 23, en ese 24, el recurso. los recursos, Okay. que no da tiempo, en 2 años no da tiempo a hacer evaluaciones para ir ascendiendo. Ella va de salida, pero va de salida la persona, no la investidura del cargo, no la institución. A mí me parece, como todo, ¿verdad? En República Dominicana, que, porque estamos hablando de 2011, tampoco vamos a decir que la procuradora actual, que ha faltado voluntad, pero desde... ¿De qué sirve que ustedes hablen en el consejo con la procuradora si al final también es un tema de presupuestos y no está en sus manos? Porque yo me imagino que sobre todo en este caso, doña Miriam, para personalizar, lo que viene del sistema, sabe lo que ustedes pasan, lo que ellos pasan. Acuérdate que doña Miriam realmente nunca ha juez. sido fiscal, sino Sí, pero era juez, pero viene del Pero sistema conoce el judicial y sistema. conoce. Lo conoce, Entonces, en el claro. caso de ella, yo te puedo decir, y eso sí, aunque no la conozco, sí te puedo decir que eso no es que ella no quiere, porque ella sabe. Es que hay una imposibilidad material y real. Hay una Sí, imposibilidad presupuestaria. en el Sí, caso el del pres- aumento presupuestario. En el caso, porque tú dices que quedaron los Pero fondos para fondos para los ascensos sí se tiene. No, ya ahí ha se habido dice un- que la partida de fondos está destinada. Pero hay otros temas con relación a las procuradurías fiscales. Y es el tema, por ejemplo, las procuradurías fiscales pequeñas no tienen seguridad. Eso es una realidad que tienen los fiscales. ¿Y qué tratan los fiscales? Los crímenes y delitos que laceran a la sociedad. Claro. Pero ¿cómo que no tiene seguridad? La no. persiguen. La seguridad que tienen las procuradurías fiscales pequeñas, como ejemplo, como Moca, Ajá. es la seguridad que se le designa al Palacio de Justicia. No tiene seguridad. No tiene Solamente seguridad. las procuradurías fiscales grandes tienen una seguridad O sea, que esos destinada. delincuentes que están en esos procesos... Pudiesen. Se auxilian Sí, de la arremeter. de la policía del Palacio de Justicia, que son policías Ya, pero no judiciales. es auxiliarse. Pero no deberían aparte auxiliarse. de eso, y es lo peor, las condiciones en que trabajan los fiscales. Sí, sí. Por ejemplo, vamos a Santiago. Ujú. ¿Cuáles son las condiciones de los fiscales de investigación de Santiago? Miran, ellos están en unas ergástulas, un pequeño cuadrito Ay, que se ya, hizo ya. provisionalmente, Sí. todos juntos con escritorios, hacinamiento. Eso no dignifica el trabajo. No. Y más el trabajo que ellos hacen. Porque su protesta es plausible, tiene sentido. Claro. Entonces, no es posible, por ejemplo, que ellos estén en esas condiciones. Tú vas a la DNCD, que funciona en la Fortaleza San Luis, y también las condiciones que Sí. no son las más óptimas. Y si Pero nosotros... ni siquiera la misma policía en Santiago. Ni siquiera. Que está ahí en el antiguo aeropuerto de Santiago. No, eso da pena. No, pero ahí entonces- ellos trabajan todos juntos, pero Sí. aparte, eso es un problema mayor. Porque yo un sigo problema grave. denunciando, aquí siguen habiendo actos de... Le dan golpe a los detenidos. Sí, claro que sí, tortura. Sí, a diario, Claro, a diario. claro, claro. Los imputados son sometidos a diario a vejámenes, Ujú. a laceraciones físicas. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos el espacio físico. La policía detiene a una persona, pero tienen espacios distintos a la fiscalía, lo llevan a un espacio. La fiscalía no tiene el control. No tiene el control. Duran 24 horas, 48 horas. Que haciéndolo. tampoco debería ser entonces, según algunos, y quiero escuchar tu opinión, no debería ser inclusive administrada por la fiscalía ni siquiera. Por eso se propone el Ministerio de Justicia para que sea quien administre y le No, designe. el Ministerio de Justicia es para administrar la función administrativa del varias. sistema judicial. Pero también lo las que- cárceles lo que- es parte de la protesta, de También. la propuesta. No, pero lo que yo abogo es, por ejemplo, en Santiago, hace un tiempo se estableció que se iba a crear un edificio donde funcionara la Policía Nacional y conjuntamente en ese edificio funcionara la Fiscalía de Santiago respecto a los departamentos de investigación. Ok. Por ejemplo, el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, robo, Ok. funciona ahí.
contra violencia física, la DNCD. Si uno tiene un edificio y tiene una pequeña cárcel preventiva, tú tienes el control, porque la policía no tendría, una vez que una persona haya sido detenida, la forma de no tener el control de la fiscalía. Ok. Porque estamos en un Estado social y democrático de derecho. Y una persona una vez es sometida a la justicia o aprendida y llevada ante un fiscal, ¿cómo un policía puede vejar a una persona? Entonces, disponer, inclusive No, y ha habido muertes, Claro, hemos visto claro, en a diario. Naco, en Santo Domingo, Sí, aquí claro. a Richard el peluquero le quitaron la vida, lo trasladaron, le quitaron la vida, una persona que llegó, y hay fotografías y videos donde él estaba completamente bien y lo mataron unos delincuentes vestidos de policías, digo vestidos porque supongo que no eran policías. Entonces eso ha pasado muy frecuente en nuestro país. Pero yo creo que a todo esto, porque estamos viendo la crisis, pero la gente no entiende quizás la importancia de la figura del fiscal, porque vemos como, por ejemplo, en casos importantes y trascendentales, las personas son descargadas, quizás se vendió el fiscal o se vendió el juez, y es que, por ejemplo, el fiscal, como sobre sus hombros cae el peso de la investigación, no tiene las condiciones ni las herramientas para poder hacer un trabajo que de verdad sustente un proceso. Entonces la gente no entiende que todo esto es parte de por qué un fiscal hoy por hoy no puede hacer el trabajo que tiene que hacer, porque a veces no tiene ni siquiera un escritorio propio, tiene un escritorio compartido, a veces no tiene un espacio propio de poner todos los papeles y todo lo que tiene que investigar, sino que hay un escritorio donde se pone todo y se juntan 28.500 casos, que no es una negligencia o, no sé, una falta, es que realmente están haciendo malabares para poder tirar para adelante. Mira, el trabajo de los fiscales en República Dominicana es un trabajo digno. Hay personas que merecen aplaudirlos por la labor que hacen, pero ahora bien, nosotros debemos entender cómo es un proceso penal. Un proceso penal está diseñado para que existan un sinnúmero de pruebas que destruyan la presunción de inocencia de una persona más allá de toda duda razonable. Como tenemos un código iberoamericano tipo que contempla un sinnúmero de derechos y garantías que están contemplados en nuestra Constitución, no solamente es decir que una persona cometió un hecho, sino que las pruebas que reúna la fiscalía deben no dejar imaginación a duda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, con una buena investigación. Claro. Pero regularmente las investigaciones son de la policía, se cometen errores, son tal vez por el tiempo, tal vez por los recursos, tal vez por los equipos. Son un sinnúmero de factores y también hay muchos tecnicismos jurídicos que a la hora de emitir una decisión los jueces deben subsumirse o ver los elementos de prueba, porque en el derecho no es la verdad real lo que condena a una persona, sino la verdad material, probatoria. Entonces, exacto, la verdad probatoria es la que le da la facultad a un juez para determinar una decisión de culpabilidad o de condena. Claro, entonces, claro, es imprescindible una buena investigación por parte de la fiscalía. Y no hay una investigación eficiente si los fiscales no tienen los recursos, ni mucho menos ser eficiente en la medida en que ellos no tienen un sueldo digno. Porque la función que hace un fiscal en el país es garantizar que en la República Dominicana se cometan los menores crímenes. Pero si se cometen, porque el fiscal actúa ex post al delito, posterior al delito. Posterior, claro. Y se puede aplicar la consecuencia. Entonces, una vez eso, el fiscal tiene que hacer un trabajo para que, una vez sea sometido a la justicia, tenga las herramientas suficientes para determinar la culpabilidad, claro, o la condena. Y yo tengo tengo una inquietud ante esta situación, y es que ciertamente reconocemos todo eso, y como decía ahorita, el tema, por más que se quiera la cabeza, es de imposible ejecución, porque es un tema de presupuesto. No hay un plan de que se siga la presión hasta el Poder Ejecutivo. Porque es que la Procuradora Fiscal hoy, que conoce el sistema, porque viene de un sistema parecido, que es el sistema de los jueces, puede tener toda la intención porque lo conoce.
Y sabe que, por ejemplo, ella desde el sistema judicial tenía su plan de retiro, sin embargo, los fiscales no. Ahora bien, como tú bien dices, ella va de salida. Ni siquiera quiere hacer los ascensos que tiene que hacer aún teniendo los fondos, mucho menos va a presionar al presidente, ya ella de salida. Entonces, como asociación tú mencionaste la asociación de Fiscaldón, la Asociación de Fiscales Dominicanos. ¿Hay algún plan que no sea paros? Porque, digo, aquí todo funciona ya en lo extremo, pero está bien. ¿Hay algún plan de seguir en esto, pero hasta el Ejecutivo? Sí, se tiene que reunir con el Congreso Nacional, O sea, porque ya el presupuesto del año 2025 ¿está aprobado? está aprobado. Recordemos que nosotros estamos hace más de 10 años aprobando un presupuesto deficitario. Es decir, que lo que ingresa a República Dominicana es menor a lo que gastamos. Entonces, por eso se hablaba que es obligatorio una reforma fiscal. Por eso es obligatoria una reforma fiscal, porque no es posible vivir en un estado donde tú gastes más de lo que tú produce, ingresas. claro. Entonces, Lo que pasa es que hay un grupito que se lo gasta todo. en la medida de lo posible, Te en la pueden medida morder la lengua y te envenenan. Hay un grupo hay un que grupito que se roba los que impuestos. se los roba, y hay un grupo que se gasta. Está el bien, pero la presupuesto realidad Bueno, es entonces, que mientras tenemos una realidad para el donde 2025 ustedes tienen un presupuesto aprobado que ni siquiera se asemeja a la mitad de lo que establece la ley. la ley establece un 1. ¿Y actualmente cuánto recibe? No sé, 7,000 millones de pesos creo que recibe la Procuraduría. Bueno, el tema es que mientras esto pasa, evidentemente para el 25 ustedes no tienen opción. Bueno, hay que ver si se hace un adendo. Una adenda, una persona extraordinaria. Y una Eso puede ser un préstamo partida, internacional. pero ¿para qué? Para buscarle los cuartos a ustedes, porque si tomamos un eso- préstamo para eso- mitigar el cambio climático, por ejemplo. No. Mira, recordemos que tiene que que el mantener. Estado debe operar conforme a eficiencia. No es posible que el Estado tome un préstamo Para en gastos. algo para gastos, Claro. si eso no te va a generar un ingreso. No, yo no sé, yo lo dije como medio de broma, porque es una realidad. Entonces, hay que ver. Por ejemplo, el gobierno ha implementado un proyecto de mejorar el gasto público, que es algo que a todos le exigimos. En la medida que el gobierno mejora Pone mi cara. el gasto, va a haber un tema de mejora en el presupuesto. Sí, esa es tu esperanza. Bueno, eso No, es pero la es una esperanza realidad. de todos. Nosotros no Se ha podemos ser avanzado, pesimistas. ¿Por Se ha qué? avanzado. Porque en la Claro. medida que el Estado somos todos. Claro Y que debemos sí, pensar el en Estado. sentido de cuerpo, porque yo no puedo pensar por un color o un partido político. Yo tengo que pensar como dominicano. Y si a mí me va mal con un partido Nos va a político, todos. nos va a todo mal. Así es. Claro. Entonces, nosotros debemos pensar en República Dominicana como país y tener la esperanza y ser los ciudadanos críticos para decir las cosas correctamente y las cosas que no están correctas también denunciarlas. Entonces, yo aspiro y espero que las cosas mejoren con relación a los fiscales y que ellos puedan seguir realizando el trabajo que realizan. Pero en base a la realidad más real, Juan de Dios, ahora mismo, estas protestas, ¿qué tú crees que van a resultar? ¿Qué tú crees que podría, a corto plazo, se llegó a un tenerse acuerdo, en base a la Javier. realidad? Ayer, como informé al principio, la Procuradora General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público, conjuntamente con los representantes de la Asociación Dominicana de Fiscales, llegaron a un acuerdo donde se estableció que habrá un aumento de un 20%. Entonces, se acordó también crear una unidad técnica para trabajar con el tema de los fondos del fondo de pensiones, que son dos temas neurálgicos. Ahora bien, para mejorar las condiciones de las procuradurías fiscales, de los departamentos de investigación, se requiere fondos. Otra denuncia que hacen los fiscaldón específicamente es que los interinatos en las procuradurías titulares son eternos. Sí. No se El ha de aquí, llamado el de Santiago es interino. y tiene- los y tiene interinatos muchos años. y las Sí. especializadas, Eso no. por ejemplo, lavado de activos, Ajá. hay varias especializadas. PETCA es especializada, Wilson Camacho está interino en esa Sí. posición, es decir, los interinatos ¿Cuál es están la intención? ¿Cuál es el rejuego que se hace con eso? ¿Por bueno, qué? pero se debe llamar a concurso.
se debe llamar a concurso para que quienes tengan las actitudes puedan participar y ser designados. Pero es democráticamente que lo están Que designando. se está designando Pero hay el interino. un sinnúmero, la mitad prácticamente de las procuradurías fiscales están bajo interinato. Eso es otra de las protestas y las denuncias que hace Fiscaldón. Perfecto. Respecto a lo que te comentaba ahorita sobre el Ministerio de Justicia, en conjunto con estas problemáticas y otras más que podrían resaltarse, ¿crees que sería necesario, ayudaría para el equilibrio, no solo con lo que se está ahora mismo protestando, sino en sentido general? Bueno, yo creo que pudiera tener algún efecto, pero yo creo que lo que más falta es voluntad. Voluntad para que las cosas funcionen mejor. En República Dominicana hemos crecido mucho con relación al sistema de justicia, pero aspiramos a tener una Policía Nacional mejor, donde sus miembros respeten los derechos de la ciudadanía. Vimos a diario cómo se irrespeta el derecho de los ciudadanos, donde la policía vive lacerando a cualquier ciudadano que cometa un delito, porque y respetando inclusive a los mismos fiscales, a pesar de que son los los encargados de la investigación. También debemos aspirar a una fiscalía mejor, donde impere la objetividad. Exacto. En la fiscalía muchas veces no opera la objetividad, porque la fiscalía en un primer momento representa tanto al imputado como a la víctima, y no es objetiva. A veces nos concentramos en que yo quiero resolver un proceso y le imputo un hecho a una persona sin haber hecho la suficiente investigación. Entonces, yo aspiro a eso. Queremos un poder judicial más, que no siga tan genuflexo a la prensa, a los poderes fácticos, que sea un verdadero... En Estados Unidos, por ejemplo, y yo amo Estados Unidos en el aspecto de la justicia, en el hecho de que el sistema de justicia en Estados Unidos funciona como el tema de pesos y contrapesos. Un juez emite una decisión cualquiera y esa decisión es respetada, pero no está genuflexa al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Entonces, los jueces fungen como verdadero control a los excesos del Legislativo y el Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de jueces que funcionan como jueces del Tribunal Superior Administrativo. ¿Para qué? Para que las actuaciones de la administración pública, si un ciudadano tiene un conflicto con la administración y entienden que hay una laceración al debido proceso, ese juez de la administración pueda suspender cualquier acto administrativo, pero a veces no lo vemos así. Y vemos cómo los juicios paralelos, llevan a que una persona lo condenen a 20, a 30, a 40 años de cárcel. El ruido social y mediático. Entonces, yo aspiro como ciudadano dominicano, porque hoy yo lo digo y mucha gente dice, yo soy una víctima, pero siéntate en el asiento de que tú eres, se te imputa un hecho. Entonces, un verdadero social y Estado de Derecho se solidifica en la medida de la independencia de sus poderes. Y cuando el sistema de justicia ejerza, y me refiero al Poder Judicial y también parte del sistema de justicia son los fiscales, ejerzan el rol fundamental en que está llamado, tendremos una mejor sociedad. Bueno, o sea que nos falta mucho todavía y es penoso y es preocupante cuando tú dices que falta voluntad. Es decir, no nos llevamos ni lo que indican los estamentos, la Constitución, las leyes, sino que debe ser voluntad de un político. Y mientras estemos así, entonces no vamos a avanzar en ningún sentido. Es penoso. Es muy penoso que por la voluntad o la falta de voluntad no estemos avanzando con algo tan importante como es ese ente investigativo, ese ente tan importante para ejercer una justicia equilibrada en la República Dominicana. Ojalá estos acuerdos puedan cumplirse y podamos avanzar en nuestro país, que si bien hemos avanzado, porque hay que reconocer, no por uno ni por otro, no, hemos ido avanzando, la sociedad en general, sin embargo, aún nos queda mucho por hacer, decía por ahí un político. Pero yo creo que echarle toda la culpa a un político del tema de la justicia en la República Dominicana en general sería injusto. No, porque hay otros poderes
fácticos que ejercen mucho más presión aún para Sí. que eso no funcione de forma correcta. Pero Pero por supuesto. lamentablemente, en cuanto la política ha hecho en general, no a un partido ni nada, ha hecho mucho daño a muchos sectores que no permiten. Entonces, al final, sí hay poderes alternos que ejercen fuerza, pero en manos del político, dígase el director de una institución, dígase el mismo Congreso, el legislador, en manos está la decisión. Entonces la presión la recibe o el soborno en muchas ocasiones lo recibe, pero está la decisión en manos en algunos sentidos. No es todo, porque inclusive ahorita cuando hablaba de la discapacidad, decían no tenía que ver solo con los gobiernos, no era solo parte de las instituciones gubernamentales, sino también la parte privada, la sociedad debía hacer su parte, y en todos los sentidos. Sin embargo, en algunas decisiones, como es esta, tiene que ver directamente con los políticos, directamente. Aunque reciban presión, pero la presión tú la recibes si tú quieres, o tú ejerces esa presión si tú quieres, y ejerces el soborno si tú quieres. Al final tú tienes la decisión en algunos aspectos, pero en otros la sociedad también debe aportar más. Y por eso hemos conversado con Juan de Dios Hiraldo para conocer en sentido general lo que tiene que ver con las protestas de los fiscales, para que la sociedad conozca y sepa qué tan válidas son y qué es lo que solicitan en este caso. Juan de Dios. Gracias por estar aquí, por traernos un poquito de luz para entender todo eso. Queda abierto el espacio. Y bueno, tú eres abogado. Sí, ¿A con tu qué tú colega. tienes que decirle a la gente de tu oficina cuáles son tus Claro especialidades, que sí. dónde te siguen? Porque ya te vieron aquí hablando. Bueno, yo estoy ubicado en el reparto QED, en la calle Federico C. Álvarez, número 32. Ahí está nuestra oficina de abogados. Tenemos un buffet muy amplio porque está compuesto por un sinnúmero de profesionales capacitados y tenemos un sinnúmero de especialidades que podemos servirle a la población en general. ¿Fue coincidencia que tú estuvieras en esa calle, Federico C. Álvarez, o Fue fue coincidencia, fue Sí, coincidencia. Como pero el qué Palacio. interesante, exacto, como ¿Y tus redes para que te busquen ahí? Arroba JDD Hiraldo. JDD Hiraldo. Así Bueno, es. pues Juan ahí de Dios, está. tú eres de nosotros, Juan de Dios. En el show de Nelson siempre estaba con nosotros. Lo que pasa Bien, es que. buenas noches, Buenas sí. noches. Entonces vamos a tratar de que vengas más El a menudo. asesor, el asesor Coco TV legal de Congreso. De cabecera. Ahí está. Gracias, Juan de Aprobado Dios. en primera lectura. Muchas Nosotros gracias. vamos a una pausa, no se muevan, regresamos con muchísimo más aquí en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.